Continuamos con este pequeño curso de preparación para ingreso a nivel superior. En este caso vamos a hablar sobre, de nuevo, la introducción al metabolismo celular, pero estamos enfocados ahora a síntesis de proteínas y los diferentes tipos de fermentaciones. Síntesis de proteínas es el proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. Primera duda, ¿es necesario aprenderse estos 20 aminoácidos esenciales? La respuesta es no, simple y sencillamente. ¿Qué tipo de pregunta tenemos además de la posible definición que ya vimos? Es muy sencillo, se basa en identificar los esquemas y los pasos básicos de la síntesis de proteínas. Entonces, ¿es necesario saber todo este proceso complejo? En realidad no, para pasar el examen no, pero posteriormente para seguir estudiando, sí, ¿no? Si vas para el área de ciencias médico-biológicas, sí es necesario, pero para acreditar y entrar a estudiar, no es necesario. Entonces, la respuesta es no. Un ejemplo muy sencillo de un tipo de pregunta. Identificar el esquema en el lugar en el que se da la transcripción y traducción respectivamente del ADN para la generación de la proteína. ¿Es necesario saberse el proceso de transcripción y traducción? No. Entonces, primero, en este diagrama, que es una pregunta que vino en la del Politécnico, tenemos que identificar que el ARM o ARM mensajero se va a encontrar en el núcleo, el ARNT de transferencia, es el ARN de transferencia, se encuentra en el citoplasma, y el ARNR o ARN ribosomal se encuentra en el ribosoma. Entonces, en la imagen tenemos el 1 que está en el ADN. El siguiente en este caso vemos una hebra de ADN, de ARN, que es una copia del ADN. Entonces, por acción del ARN mensajero, se obtiene la copia de la mitad del ADN. Entonces ocurre un proceso donde el ADN pasa a ARN. A este proceso se le conoce como transcripción. En el siguiente caso tenemos el 3 en el citoplasma, podríamos decir que se encuentra el ARN de transferencia. En el primer proceso, este ARN mensajero copia la mitad y el ARN de transferencia complementa a esta mitad para obtener una secuencia completa de ADN y por lo tanto una síntesis de proteínas. No es necesario ahondar tanto en este tema. Y esto ocurre en el proceso 4, que ocurre en el ribosoma, que es el cambio de ARN mensajero a proteína. A eso se le conoce como traducción, de nuevo. Y prácticamente el 5 no es más que la obtención de una proteína completa. Entonces, el proceso es de ADN a ARN mensajero, se llama transcripción. De ARN mensajero a proteína se llama traducción. Eso es lo que debes de saber. Y en este caso está hecho para el proceso 2 y el proceso 4. Y esta sería la respuesta de este problema. Otro tipo de pregunta muy sencilla, también de Politécnico, dice: identificar los nombres de las fases 1 y 2 del proceso considerado dogma central de la biología. En el esquema que se puntualizan los mecanismos de herencia genética con respecto en el orden tal. Y de nuevo vamos de ADN a ARN y de ARN a proteína. Se puede especificar que es mensajero o no. Y entonces recordamos nuestro diagrama: de ADN a ARN se llama transcripción, de ARN a proteína se llama traducción, y es todo lo que debes de saber. Y entonces respuesta: transcripción, traducción, así de sencillo. Ahora, fermentación. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. De nuevo, ¿es necesario saberse todo este proceso de manera detallada para pasar el examen? No. Pero si vas para ciencias médico-biológicas, es necesario que te lo aprendas, pero primero entra a la universidad, ¿no? Entonces, no es necesario. Debemos de saber que existen algunos tipos de fermentación: la acética para producción de ácido acético o vinagre, la butírica en la producción de mantequilla, la láctica que se usa en la producción de productos lácteos como yogur, y la alcohólica, que en muchas ocasiones la has consumido, que se produce para la producción de alcohol etílico. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Entonces, las dos básicas fermentaciones que verás son fermentación láctica y fermentación alcohólica. Entonces, la fermentación láctica, sin meternos tanto en los procesos, se obtiene ácido pirúvico. En el siguiente video veremos qué es el ácido pirúvico y dónde se obtiene, y posteriormente se transforma a ácido
simplemente láctico, o también se conoce como lactato, y tiene 2 ATPs de energía. Eso es todo. La materia prima es ácido pirúvico y se transforma en ácido láctico. Ahí en adelante. La siguiente, fermentación alcohólica. A partir de una materia prima de azúcar y por la acción de algunas levaduras se produce etanol o alcohol etílico y se desprende CO2. Y eso es todo lo básico que debes de saber. ¿Qué tipo de preguntas te pueden poner? Una muy sencilla, por ejemplo esta que vino en UNAM, dice, tipo de fermentación en la cual las enzimas transforman el piruvato en acetaldehído y se descomponen en CO2 y se obtiene etanol como producto final. Entonces, antes de ver esto, regresamos y al piruvato también se le llama ácido pirúvico. Entonces, ácido pirúvico, piruvato. Entonces tenemos lo siguiente, dice producto final. Entonces vamos a trabajar esto. Dice, aquí te está dando dos cosas, en el cual las enzimas transforman el piruvato en acetaldehído y se descompone y se obtiene etanol en el producto final. Siempre te van a dar el producto final y entonces con el producto final tú puedes detectar el tipo de fermentación del que estamos hablando. Si es acética, su producto final es ácido acético. Si es butírica, su producto final es ácido butírico. Si es láctica, su producto final es ácido láctico. Si es fermentación alcohólica, su producto final es alcohol etílico o etanol. Y en este caso te están diciendo etanol o alcohol etílico. Entonces la respuesta es fermentación alcohólica. Y prácticamente esto sería todo.